dar paso a nuestra última ponencia de la noche. Aquí está. Y el micrófono por si lo necesita. Nos acompaña también esta noche la doctora Raquel Peyraube. Ella es directora clínica de ICERS y consultante de uso problemático de drogas con formación en psiquiatría, toxicología y psicoterapia psicoanalítica. Actualmente, la doctora Peyraube se desempeña como asesora de la Secretaría Nacional de Drogas de la República del Uruguay, en la reformulación de la política pública de las drogas, especialmente en el proyecto de ley de regulación del cannabis, que ustedes sabrán, se ha llevado a cabo en ese país. Igualmente es asesora del viceministro de Salud e integra la plataforma interinstitucional Regulación Responsable. Entonces estamos realmente muy agradecidos con ella por haber viajado desde tan lejos y no solo por haberlo hecho desde lejos, sino en particular desde un país que ya se ha enfrentado a estas preguntas y las ha ido resolviendo de una manera crítica y que hoy nos puede ayudar a no solo entender a partir de lo que sabemos, sino comparadamente lo que podemos aprender de ustedes. Así que tienen la palabra, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias a todos por estar acá, particularmente a Fernando, pero a toda la Cámara de Diputados. Esto es un esfuerzo y una demostración de actitud de responsabilidad política. Que sea un cuerpo parlamentario, que sea un cuerpo legislativo, el que haya tomado la iniciativa de ponerse a debatir. En realidad no vamos a poder debatir, pero creo que esta mesa y algunas otras, en función de la diferencia de las ponencias y las cosas, el debate va a quedar planteado y ustedes van a tener que aprender a elegir la información. Esta es una de las cosas que quería agradecer. También a la organización, las chicas que trabajan acá me han hecho sentir en casa. Cuando uno está lejos y viaja mucho, porque ahora Uruguay está muy de moda, es muy grato recibir afecto, respeto, y hacernos sentir en casa. Y felicitar particularmente a México por un grupo de personas como Lisa, Aram, Sara, Zara, Rose y tantos otros que tienen una preocupación profunda por la salud pública y por la salud del pueblo, que no puede seguir quedando en manos del narcotráfico. Me habían dicho que como era invitada extranjera, parece que esto tiene algún privilegio, tenía algunos minutos más, pero voy a tratar igualmente de ser. Pero como otros se lo tomaron, yo ahora lo acepto sintiéndome en democracia. Muy bien. Lo que sí voy a hacer, el que pega primero dicen que pega 2 veces, pero acá con una va a ser suficiente, es aprovechar para ir haciendo unos comentarios. ¿Saben cuál es el problema con respecto a estos debates? Es que acá todos los que hablamos decimos sostener el discurso de la ciencia. Y todos lo decimos de una manera que uno dice, pucha, ¿y quién tiene razón? Si ella dice que tiene rigor de la ciencia y ella también, y dicen cosas contradictorias, ¿cómo es esto? Es así. Es así y en parte porque el rigor que se dice tener no es tal. Por ejemplo, con el profundo respeto por mis colegas médicos o profesionales de la salud, han homologado la palabra uso a dependencia. El uso de cannabis ni de nada es una categoría diagnóstica en ningún manual diagnóstico. Empecemos por ahí. Entonces yo lo que voy a pedir es, por un lado, que los que exigen rigor se lo exijan a sí mismos, porque si no caemos en lo que se llama el terrorismo pseudocientífico. Hay bibliografía, y esto sí es cierto, tanto para un lado como para otro. Y en ese sentido voy a levantar algo muy importante que dijo el colega oncólogo, y que creo que se le nota la fibra médica, hasta el caracú, realmente, y es que las razones no pueden ser solo médicas, y agradezco porque el poder médico y el poder de la ciencia, y sobre todo los que son dueños de la azotea, creen que tienen la potestad de definir reglamentaciones de los países. Y esto no es así. Porque los daños no son solo de las sustancias, como ahora vamos a ver. Cuando se habla de los efectos, voy a leer para que me dé el tiempo, porque si no, no me paran,
Cuando se habla de los efectos del cannabis sobre la salud, en general se tiende a describir aquellos efectos. Esto es importante y creo que los que tienen rigor científico deberían decirlo antes de empezar a hablar. Y es declarar que no tienen conflictos de intereses con la industria. Porque se habla del dinero de la industria de la industria canábica, que claro que hay dinero y hay quienes lo hacen con causa social, pero no estamos hablando de los intereses de la farmaindustria que bancan congresos, prescripciones, cambio de auto, etc. Así que vamos a hablar los que no tengamos conflictos de intereses. Describir los efectos no deseados que puede tener, como toda sustancia, y así fue dicho, que actúa en el organismo, incluyendo los medicamentos, además de que, como otras sustancias lícitas e ilícitas, puede ser abusada. ¿Es cierto? Sin embargo, el cannabis también tiene efectos beneficiosos. Y yo entiendo a los colegas que en el afán de custodiar, de tutelar la salud de las personas, con lo que leen de la bibliografía les es suficiente. Y sobre todo bibliografía promovida por Nora Volkow. ¿Ustedes saben quién es Nora Volkow? Porque cuando uno habla de Nora Volkow parece que Nora Volkow no tuviera sesgo. Y no es cierto. Nora Volkow solo financia estudios en adicciones que no demuestren los efectos beneficiosos del cannabis. Y eso es un sesgo. Así que yo dudo del rigor científico de la señora Nora Volkow. Pero lo dijo ella, lo dice ella en voz alta. No voy a financiar nada que demuestre que el cannabis tenga efectos beneficiosos. Eso es perverso. Y otra tanda de estos estudios son financiados por la DEA. ¿Saben lo que es la DEA? Ok. Es que el cristal de la prohibición a través del que se ha mirado este asunto por largo tiempo no ha permitido tratar el tema con la rigurosidad que se debe, y más aún cuando se pretende discutir sobre las políticas públicas de drogas. En esta presentación se intenta hacer una breve reseña de los efectos del cannabis sobre la salud, abordándolos de la manera en que la medicina trata cualquier otra sustancia y revisando tanto sus efectos beneficiosos como sus efectos adversos, y teniendo en cuenta, además, que lo que puede ser un efecto adverso en una situación de uso puede ser buscado en otra, como ocurre, y eso lo sabemos, con los antidepresivos. Sabemos que retardan la eyaculación y se los usa para el tratamiento de la eyaculación precoz. Con la marihuana pasa igual. Un efecto secundario es que aumenta el apetito y puede ser beneficioso para que una persona con anorexia nerviosa no muera en inanición porque le da ganas de comer y sobre todo dulces. ¿Que no es una dieta equilibrada? Claro. Pero la relación costo-beneficio también la evaluamos los médicos, como muy bien decía Sinzer. Lo mismo, la relación costo-beneficio de la sequedad de boca que produce el cannabis cuando estamos tratando, yo lo hago, en ensayos randomizados placebo doble ciego, controlados, de epilepsia refractaria en niños y adultos jóvenes. Como también estoy dirigiendo un ensayo sobre el uso de cannabis en cocaínas fumables. También es un estudio randomizado y sigue el protocolo del NAIDA, pero le aumentamos la rigurosidad. Entonces, si alguien se está muriendo en una convulsión, como yo atiendo a los niños, que tienen hasta 700 convulsiones por día, pasan en coma y en estado de mal epiléptico, y todos los médicos sabemos lo que es un estado de mal y el riesgo vital inmediato que tiene. Si le puedo hacer CBD, como lo hago, con posologías precisas que han sido evaluadas y publicadas por la Universidad de Stanford, por ejemplo, en miligramos por kilo de peso, como nos gusta hablar a los médicos, ¿por qué me voy a preocupar por algo que no tiene ni efecto psicotrópico, pero sí le secó la boca? Le damos un caramelito, ¿no? Los efectos del cannabis pueden ser analizados desde distintos puntos de vista, como veremos a continuación. Pero antes es necesario aclarar que no es lo mismo hablar de los efectos del cannabis como planta entera que de los efectos, porque si vamos a hablar rigurosos, hablemos rigurosos, de los efectos de los cannabinoides
los principios activos más importantes de la planta, no es lo mismo, y tampoco si son sintéticos o naturales, no tienen los mismos efectos. Es que además de los cannabinoides, la planta también contiene otros compuestos como los terpenos y flavonoides, los que hasta hace algún tiempo se pensaba que solo participaban brindando las propiedades organolépticas, básicamente gusto y olfato. Hoy, gracias a la investigación científica, que se dice que no existe, y a los estudios comparativos del uso médico, tanta evidencia hay que hay estudios comparativos del uso médico de planta contra productos de la farmaindustria. GW produce el Sativex, y de productos sintéticos o productos artificiales hechos con cannabinoides naturales. Se sabe que la eficacia no es la misma y tampoco la tolerancia que los pacientes refieren. Y que estos cannabinoides, estos flavonoides y terpenos interactúan con los cannabinoides modulando los efectos de las plantas. La gente atribuye a que fuman y se vuelven locos porque eso es un problema del narcotráfico que ha creado variedades, strains, varieties, como quieran llamarles, que cada vez tienen porcentajes más altos de THC y bajos CBD, que neutraliza, es un antagonista parcial, acá no fue dicho, del THC. Las plantas que tienen una relación 1 a 1, y por eso es tan importante regular, porque el control lo tengo yo, Estado, y no las mafias. El mercado ya es libre y ya está regulado, pero por el narcotráfico. Entonces, si es de riesgo, yo voy a tener el control, no ellos, que lo único que les importa es el lucro. Por razones de tiempo es imposible abordar todo lo que se debiera, por lo que se tratarán los efectos buscados por los usuarios, no se hablará de los efectos buscados por los usuarios recreativos, aunque el placer y su búsqueda también son un componente y una medida de la salud mental. Y solo se han seleccionado algunos aspectos que suelen generar preocupación y otros esperanza. Hacer todo, la verdad que me pierdo. Acá. Entonces, cuando los médicos hablamos de los efectos, algunas sustancias es muy fácil, pero en general no lo son, y esta es bastante más compleja. Los propios de la sustancia pueden ser clasificados en beneficiosos y perjudiciales, buscados y adversos. Efectos beneficiosos pueden no ser los buscados. ¿De acuerdo? Una persona está buscando el high, es un usuario recreativo, busca el viaje y puede tener efectos beneficiosos por su uso, por su efecto antioxidante. Entonces, no entreveremos los tantos. Rigurosidad obliga a separar lo que es lo buscado de lo que puede ser beneficioso. Lo mismo lo adverso puede ser adverso en una situación y promovido en otra. Derivados del uso. Aquí se habló de que produce cáncer, y eso adolece de rigor científico, pues los últimos trabajos de los últimos meses, químicos, bioquímicos, biólogos, han demostrado que por la formación de un heterónomo entre el CB2 y el GPR55 se produce el mecanismo de la apoptosis que mata las células tumorales. Lo que produce cáncer es la vía fumada. Eso no lo tiene el cannabinoide. Y eso lo produce hasta comer asado en mi país. Tenemos un aumento del cáncer de esófago, gástrico y de colon por los alquitranes que se producen en la combustión incompleta de cualquier producto orgánico. No es la planta, sino fumada. Por eso nosotros en los ensayos clínicos de tratamientos de sustitución usamos la vaporización de vaporizadores que tienen alta control, son tecnología NASA, ya que nos gusta tanto las referencias de la prohibición. Tecnología NASA, ¿para qué? Para asegurar que solo se liberen los cannabinoides y de forma vaporizada, no en combustión incompleta. La forma vaporizada, y no los efectos tampoco son iguales. No es lo mismo ingestión, que el efecto puede demorar 1 o 2 horas, y en general las sobredosis que se verifican por la vía digestiva. La persona no sabe, dice no me está haciendo efecto, come otro brownie que a él le gustaron tanto, y ahí se va intoxicando, pero es porque la absorción está retardada, porque también afecta la motilidad gástrica.
Entonces se retarda su absorción, demora en llegar el efecto y por esto. Sin embargo, para algunas enfermedades del tracto digestivo es importante, la vía digestiva tiene más eficacia que la vía vaporizada. La vía cutánea, la artritis reumatoidea. Yo creo que mis colegas que están preocupados por la salud pública están hablando a través de la bibliografía, pero seguramente nunca trataron a un paciente con cannabis ni por estas enfermedades. Mi origen es la dependencia. Yo soy especialista en uso problemático de drogas y fui criticada en mi país porque yo mandaba, como no tenía separación de mercados, mandaba a los padres a comprarles el cannabis y dejaban de consumir cocaína. Eso de la puerta de entrada ya lo vamos a hablar. Entonces, creo que trabajar con estas pacientes, tener una persona con artritis reumatoidea que dice, doctora, quisiera tener, desde los 29 años tengo artritis reumatoidea y no he tenido un día libre de dolor, me quiero morir a los 79 habiendo probado una vez, y ver con el uso local y sin high de cannabinoides, porque los cartílagos no tienen receptores para otras sustancias, pero sí tienen para cannabinoides, y ya vamos a ver por qué. O la absorción por vía mucosa o sublingual, como lo hacemos en el tratamiento de la epilepsia refractaria. Dependientes de estructuras de la personalidad. Acá se ha hablado de muchas cosas y la psicosis no es lo mismo sobre estructura sana que sobre estructura psicopatológica vulnerable o enferma. Dependientes del uso médico en situación de enfermedad o recreativo presumiblemente sano. No todos los que hacen uso recreativo están sanos. Y seguramente muchos aquí comemos cosas que no deberíamos a pesar de lo que sabemos que tenemos. Estoy en recreativo, sí. Dependiendo del set y el setting, ya lo vamos a ver qué quiere decir eso, pero en todas las sustancias tiene y en todas las sustancias de uso. No es lo mismo fumarse un churro, que se le dice aquí, en mi país porro, en la puerta de una comisaría, una delegación de la policía, y con temor, que fumarse la misma sustancia. Yo no promuevo la vía fumada, pero es lo que usan. Yo trato de que los que se inician, lo hago con reducción de daños y trato de que ni siquiera agarren el ritual de rolar, para que no se agarren la forma de fumar, porque lo van a hacer igual conmigo o sinmigo. Y mi función como médica es ayudar a que las decisiones que toman quienes me consulten afecten lo menos posible su salud. Esa es mi deontología. Porque también dentro de estos valores del primum non nocere está el derecho a la autodeterminación. Y sobre todo el de justicia social. Las políticas de drogas y de salud no son solo para los que son iguales a mí, como ayer dijo Carmen Fernández. Son para todos. Y finalmente, dependiendo de si son cannabinoides naturales, sintéticos y naturales a partir de preparados artificiales. Como se puede ver, no es tan simple como se suele plantear, y además si cruzamos estas categorías, los efectos también pueden ser diferentes. No es lo mismo consumir cannabis, esto es lo que decíamos, en un contexto de seguridad, que en un contexto de persecución. El viaje paranoico y el riesgo de psicosis aumenta con la persecución. Y vaya si es realista el miedo que tienen. Para explicarlo a través de ejemplos, no es psicótico ese miedo. Para explicarlo a través de ejemplos se van a considerar algunos de los efectos que generan preocupación en torno al uso de cannabis, pues como puede verse a través de la práctica clínica, de los estudios observacionales y ensayos clínicos, dependiendo del tipo de uso que se haga, esos efectos perjudiciales pueden presentarse o no. Quiero que quede claro que yo no digo que no haya efectos perjudiciales. Por eso trabajo desde la perspectiva de reducción de daños. Decir que reduzco daño es aceptar que hay daño. No hacemos apología del cannabis. Porque a los que queremos regular por temas de salud pública y de riesgo y de criminalidad, se nos confunde con apologistas. Para explicarlo entonces vamos a pasar esos casos. Tal es el caso de la dependencia química que puede generarse en este caso. La evidencia indica que el potencial, ya lo dijeron todos, es de un 9%.
bastante menor que cualquiera de otras sustancias psicoactivas, incluyendo muchos de los psicofármacos. Seguramente mi colega psiquiatra prescribe común porque les encanta, además a los psiquiatras, el lorazepam, benzodiazepina de capacidad adictiva y de las adicciones más difíciles que me ha costado tratar. Porque su síndrome de abstinencia puede llevar a la convulsión, interesante, como el de otras benzodiazepinas. Se verifica solamente en algunos usuarios no medicinales. Qué interesante, ¿no? Cómo la relatividad en esta sustancia juega tanto. Dijimos 9% de capacidad adictiva, pero qué curioso que los pacientes que están en tratamiento por uso medicinal no desarrollan tolerancia. No solamente pasa eso, sino que una vez cesado el síntoma, tienden a abandonar espontáneamente su uso o a disminuir las dosis o a discontinuarlo. Entonces eso de que toqué la sustancia y me quedé adicto, no es así. Con los opiáceos y con las benzodiazepinas no pasa igual. La vinculación del uso de cannabis, la vinculación del uso de cannabis con el ingreso al consumo de drogas más peligrosas. Yo agradezco a mis colegas que no hablaron de la escalada. Gracias porque eso hubiera hablado de que realmente no están actualizados en la información científica. No estaría relacionado, imposible, no estaría relacionado con los efectos del cannabis, sino más bien con un mal uso de los estudios estadísticos que han creado la falacia del fenómeno de la escalada. No es el cannabis lo que induce el uso de drogas, sino la superposición de los mercados. Es lo que en Uruguay se ha dado en llamar efecto góndola de supermercado. Vamos a comprar el trífico y salimos con el carro lleno. Van a comprar marihuana y terminan comprando metanfetamina, cocaína, etc. A mí me dio resultado y son 27 años tratando pacientes. Porque además no interno, yo trato en forma ambulatoria y funciona. Es lo que en Uruguay se ha dado de llamar entonces. De hecho, la acumulación de evidencia científica apunta en un sentido opuesto. Va a decir que lejos de ser una droga de entrada, es una droga de salida. Es lo que se denomina efecto sustitución, referido por varios autores, entre ellos Amanda Reimann y Philippe Lucas, con casuísticas de más de 2.000 pacientes, que han demostrado que más de un 50% de dependientes de alcohol, cocaína, heroína y aún tabaco cesan en esos consumos sustituyéndolos por cannabis o disminuyen significativamente las dosis. Este efecto y potencial uso médico en los trastornos adictivos es motivo de un ensayo clínico que ya tiene la aprobación por el Comité de Ética. Yo también trabajo con el rigor científico, yo misma me lo obligo. Otro ejemplo es la cuestión de la relación uso de cannabis, generación de psicosis esquizofrénica y depresión. En el caso de la psicosis esquizofrénica ya ha quedado demostrado que no es así, como lo demuestran muchos estudios, entre ellos el del Dr. Grohl, psiquiatra que dirige una clínica solo de psicosis, especialista en psicosis y sobre todo esquizofrénica, llevado a cabo en la Universidad de Harvard y presentado en noviembre de 2013. Igualmente podemos citar trabajos que demuestran lo mismo en el caso de la depresión, y si no, estudiemos al profesor emérito, psiquiatra, profesor emérito de la Universidad de Harvard, Dr. Greenspoon. Estos posibles efectos perjudiciales dependen de la estructura psicopatológica subyacente de la persona que las usa. De hecho, el uso de cannabis en edades tempranas puede ser orientador al despistaje de una psicosis o depresión subclínicas. Sorry, a veces mis colegas me dicen, no digas esto porque van a decir mal. Es así. El inicio en el consumo de cannabis debería ser orientador de que ese chico tiene una condición premórbida. No es que causa la esquizofrenia, sino que si tuviéramos la libertad de la ciencia, que la ciencia nos da para trabajar, podríamos mirar a estos jóvenes no como transgresores e iniciadores, sino hacer una buena pesquisa de su estructura psicopatológica de base. Y estaríamos haciendo prevención con la iniciación del consumo, que no recomiendo antes de completada la madurez psicológica y biológica, por todas las razones que ya dijeron mis colegas. Pero también depende del tipo de uso y de los cannabinoides que se utilicen. El cannabidiol, conocido como CBD, puede ser utilizado para el tratamiento de las mismas patologías que se acaban de mencionar, pero sin los efectos
de los neurolépticos incisivos, que todos sabemos el parkinsonismo, las distonías y los efectos secundarios graves que dejan. De la medicación convencional utilizada para su tratamiento. No es lo mismo con delta-neotetrahidrocannabinol, con THC, cuyo uso debe ser evitado con precaución en personas que tienen cierta estructura psicopatológica. Pero también es posible darse cuenta de esta falacia, porque, a ver, la ciencia puede ser manipulada, gente, no crean todo lo científico. Nos encanta hablar de eso porque a la gente le encanta creer en la ciencia. Pero hay evidencias que lo muestran lo que es la vida cotidiana. Y yo a mis colegas psiquiatras siempre les digo, contales a la audiencia, por favor. Aumentó mucho la epidemiología del consumo de marihuana. ¡Un horror! Y es verdad. Y aumentó la epidemiología de la esquizofrenia y viene un silencio, porque saben que no. Esto es manipulación del auditorio. Esto es manipulación de la información. La esquizofrenia sigue siendo el 1% en América gracias a sus redes de contención social más intensas y del 2% en Europa por su tendencia al individualismo. ¿Quieren que cierre? Bueno, tendré que volver entonces. En cuanto al cáncer, no, pero sinceramente, y tiro el guante, a mí me encantaría podernos sentar, porque creo que las preocupaciones que tenemos son los mismos, y creo que esto forma parte del show que suponen también estos foros. Con honestidad, pido, y me interesaría muchísimo, como me han planteado otros países, la Asociación de Epilepsia de Colombia, la Universidad de São Paulo de Brasil, las universidades federativas de Brasil, de São Paulo, pero acá también, a sentarnos a trabajar, nos preocupan las mismas cosas. Y eso se vio a través del discurso de todos. Tenemos que estar juntos, intercambiar esa información y no ponerle sesgos a nuestras lecturas. Eso lo vamos a tener que poner a hablar. Con respecto al cáncer, recomiendo leer a Abrams, Malfitano y Guzmán de España. Finalmente, dado que no puedo ponerme a hablar de todas las enfermedades ni de por qué actúan en tantas cosas, voy a hacer un resumen. Los cannabinoides exógenos, ustedes saben de la diabetes, ¿no? La diabetes es un déficit, sobre todo la tipo 1, del déficit de insulina juvenil. ¿Y qué hacemos los médicos? Le damos insulina exógena, de chancho. ¿Ustedes sabían que el origen era de cerdo? Hay también sintética. ¿Ustedes sabían que era de cerdo? Bueno, muchas de las enfermedades que con el cannabis podemos empezar a pensar en tratar y que tienen que ser sometidas a ensayos clínicos para tener la legitimidad que a veces pretende la farmaindustria, pero no es verdad. Los médicos prescribimos mucha cosa que no pasó toda la fase de la investigación científica. Ni siquiera fueron evaluados a largo plazo como el uso milenario de la marihuana ya permite evaluar. La verdad es que 2 por 3 tenemos que sacar medicamentos de circulación porque produjeron leucemia, ceguera, etc. Y fueron aprobados sin esa farmacovigilancia que le estamos exigiendo al cannabis. Pero yo se la exijo y así debe ser. Entonces, decía que lo que ocurre es que nosotros también tenemos un sistema endocannabinoide. Y muchas de las enfermedades hoy pueden ser explicadas como una falla del sistema endocannabinoide. Me hubiera gustado hablar de las funciones antiinflamatorias, neuroprotectora, inhibición de la péptido A de la placa que forma la placa de amiloide del Alzheimer, de cómo es su mecanismo de acción, los que conocemos al presente, y por qué en tantas enfermedades. ¿Es la panacea? No. Es que nuestro sistema endocannabinoide mantiene el estado de salud desde la implantación del embrión en la pared del útero hasta el crecimiento y la gestión de los cambios ambientales por la liberación de endocannabinoides que tienen efectos contradictorios según los tejidos en donde actúen. Por eso unos dicen, no, produce depresión, no, produce estimulación, depende de dónde actúe y en qué estructura.
Lo interesante es que muchas enfermedades hoy están pensándose como fallas del sistema endocannabinoide. Y como en la diabetes, ¿no podremos proveerlos de fuera? Y porque si son de chancho la insulina, no puede ser de una planta los cannabinoides. El problema no son las plantas, es cómo se cultivan esas plantas, si son estabilizadas, si tienen control farmacéutico, los hicimos estudios de HPLC o no, tienen contaminación por pesticidas, metales pesados. Hay flores de calidad farmacéutica que tienen más de 5 años con el mismo porcentaje de THC, cosa que muchos medicamentos no pueden decir. Entonces, si queremos ser rigurosos, tenemos que tener libertad para pensar. Como este foro fue organizado por políticos, el último mensaje va a ser para ellos. No se fue. Además sé que están grabando, entonces lo van a leer igual. Entonces, ¿cuál está la última? Aquí. Una cuestión interesante es que los productos farmacéuticos conteniendo cannabinoides tienen efectos satisfactorios, pero no es esta, che. Se me perdió. Bueno, no importa. A ver, el tema es así. Esto fue determinado por cuestiones económicas, por una moral hegemónica dominante y por cuestiones políticas. Esto no es un problema de salud, esto es un problema geopolítico. Cuestiones definidas en otros lados afectan a nuestros pueblos y afectan su seguridad y su salud. Pero el problema no es ni de salud ni de seguridad. Esos son sus daños. Entonces, vamos a estudiar los cannabinoides en sus riesgos y en sus daños. Pero también tenemos que evaluar los daños de las políticas que alejan a las personas de su posibilidad de aliviar sus sufrimientos. La deontología existe para todas las profesiones, incluyendo a los hacedores de políticas públicas. Y deben empezar a pensar en algo más que cuidar sus sillas y empezar a cuidar la salud de la población. Primero, porque la población va a comprar cosas para aliviar su dolor, porque lo alivian. Nos guste o no nos guste, nos parezca bien, porque una cosa es la política doméstica y otra es una política pública. Pero lo van a hacer igual. Nos exigen investigación, pero no se asignan ni recursos ni permisos. Es difícil lograr permisos para investigar con cannabis. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Entonces me parece que debemos dar un paso al frente y empezar a pensar realmente en las personas. Pero para velar por la seguridad, la salud, pero también la soberanía de nuestros pueblos. Todo lo que hacemos ha sido digitado desde fuera y nosotros pagamos con nuestros muertos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Peiraude. Muchas gracias a ustedes también por haber estado aquí y por haber tenido paciencia. Le dimos 1 minuto extra por cada hora de vuelo. Esa fue la regla. Muchas gracias. Pero por supuesto tenemos hoy un día de suerte porque tenemos una mesa a continuación que va a continuar con este mismo tema. Entonces algunas preguntas que en este foro quedaron o a medias o apenas fueron un abrir de boca para seguirlas discutiendo. Seguro las vamos a poder seguir discutiendo en la siguiente mesa. Lamentablemente estos foros no están abiertos a preguntas del público durante la mesa, pero una vez que estemos en el café seguramente sí. Entonces por favor aborden a los ponentes con sus dudas. Y nos vamos a seguir enriqueciendo en la que sigue. Por ejemplo, aquí tengo unos 5 puntos que creo que nos podemos llevar en la mente para ir ordenando a los ponentes que vengan y las discusiones. Ya empezamos a discutir los efectos psiquiátricos, empezamos a desmenuzar algunos de los estudios relevantes. Se han puesto en duda, algunos han coincidido sobre la infancia, el desarrollo del cerebro en menores, en otros casos, por ejemplo, en los estudios de la doctora Nora Volkov ha habido
defensores y personas que los ponen a dudas. Todos estos son elementos importantes que vamos a seguir discutiendo, y no solo estos de salud, sino también los que tienen que ver con regulación industrial, con regulación de salud, con regulación con efectos sociales, los mejores esquemas que combinados nos den respuestas que sirvan para nuestro contexto. Entonces, por lo pronto vamos a tener un receso y los esperamos muy pronto en la siguiente mesa.